Bueno, buenas noches. ¿Se oye bien? Uf, ahora sí, ¿eh? ¿Ahora mejor? ¿Sí? A mí me parece un poco fuerte, pero bueno, no pasa nada. Bueno, hoy como pues bueno hay algunas personas, ¿no? entre nosotros, ¿no? Que pues bueno que quieren bautizarse y se iban a bautizar. Pues bueno, entonces vamos a hablar un poco del bautismo y qué es lo que representa, ¿no? el bautismo en agua, ¿no? El bautismo en agua en sí mismo no produce nada, no hace nada, pero sí simbólicamente representa la unión, la comunión, la identificación de la persona que ha creído, ¿no? de la unión con Cristo y también la unión con los otros creyentes. Porque un cristiano no solamente que se une a Cristo, sino también está unido, ¿no? espiritualmente con otros creyentes. Y el hecho del bautismo, ¿no? Pues se practicaba y antes de que podemos ver que aparece, ¿no? con Juan el Bautista, entre los judíos, pues cuando una persona se convertía del paganismo, dejaba los ídolos, ¿no? y se convertía al judaísmo, pues también se practicaba este bautismo, ¿no? Como un nuevo comienzo, como un lavamiento, ¿no? También los sacerdotes practicaban pues el lavamiento cuando entraban en servicio sacerdotal. Pero por ejemplo, cuando Juan Bautista apareció, una cosa, bueno, que algunos que han estudiado no hablan y dicen que una cosa que era diferente con el Juan Bautista, que era él el que bautizaba al otro, ¿no? Como que normalmente cuando un pagano, un no judío se convertía al judaísmo, era él mismo el que se sumergía en el agua, ¿no? Como señal, como símbolo de que se ha convertido al judaísmo, de que ha dejado el paganismo, ¿no? Pero que aquí era extraño, como que era el otro el que bautizaba, ¿no? Que Juan bautizaba a otros, ¿no? Era una cosa que no era muy común y no se practicaba, ¿no? Y es lo que es el verdadero bautismo, también es que el otro nos bautiza a los creyentes en cuerpo de Cristo. Lo vamos a leer ahí en Corintios, ¿no? Bueno, no lo vamos a leer a lo mejor ahora, pero bueno, si queréis, no creo que es en el capítulo 12, lo podéis buscar y leer, ¿no? Pero bueno, antes de un poco comenzar, ¿no? Quería recalcar o dejar claro, ¿no? que el mero hecho del bautismo de agua no nos otorga nada. Al bautizarse en el agua no recibimos nada, ¿no? El agua en sí misma es algo material, el agua es algo físico y no puede penetrar en el alma, ¿no? El agua no puede penetrar en el corazón, en nuestro interior. El agua, si ahora aquí no va a lavar ni mi pecado ni cambiará mi naturaleza, ¿no? El agua en sí misma, no hace nada y no produce nada, ¿no? Simplemente el bautismo en agua simboliza, ¿no? Algo que sucede en el interior, ¿no? Y es esta unión con Cristo, ¿no? Que luego vamos a ver, ¿no? Un poco de ello, ¿no? Algunos hablan del bautismo en agua como lo comparan con el anillo del casamiento, de la boda, ¿no? En sí mismo, pues bueno, el anillo, ¿no? Si uno se pone el anillo,
no quiere decir, me voy ahora, ¿cómo se llama? La joyería, soy soltero, me pongo un anillo, ya estoy casado, ¿no? No es así, sino uno necesita, ¿no? Unirse, ¿no? con una mujer, ¿no? Pues también el bautismo lo que presenta, ¿no? Si tú te bautizas en agua, pero no tienes una unión, una comunión espiritual con el Señor, el bautismo en agua no hace nada. El agua no trae fe, ¿no? Por mucha agua que uno beba, por mucho que uno lave, no va a recibir fe, no va a tener más fe, ¿no? La fe es algo que es del corazón, que es del alma, ¿no? Y bueno, pero en la iglesia que podemos pensar, ¿y por qué se hace, no? ¿Por qué la gente entonces se bautiza, no? Porque parece que no tiene sentido, ¿no? Pero sí que tiene un sentido, ¿no? Un sentido simbólico, ¿no? Entiendo, para el que se bautiza, ¿no? Y también para los que rodean, como es como una confesión, una declaración pública de algo que ha sucedido en el corazón de la persona. Yo he creído en Cristo, pertenezco a Cristo, estoy unido a Cristo, estoy unido a la iglesia y por eso, como señal de esto, me bautizo en agua, ¿no? Para que yo también, cuando esté a veces pasando momentos difíciles, ¿no? Luchas, batallas, ¿no? Pues que yo me acuerde, ¿no? Que yo tengo un compromiso con el Señor, que yo tengo un compromiso con Cristo, que yo estoy unido con Cristo, pero no por el agua, sino por su Espíritu Santo, lo que nos enseña su palabra, ¿no? Y vamos a ver que el bautismo de Juan y el bautismo en Cristo Jesús no es la misma cosa, no es lo mismo el bautismo que predicaba Juan, que hacía Juan, y el bautismo en Cristo Jesús. Lo vamos a ver ahí en unas personas, ¿no? Ahí en Hechos, en capítulo 10, bueno, lo tengo por ahí apuntado, ¿no? Luego lo veremos, ¿no? Yo estoy dando un poco el repaso, ¿no? de lo que vamos a mirar, ¿no? Y bueno, vamos a Hechos capítulo 8 para ver el primer, y vamos a ver diferentes, a lo mejor, casos y las maneras, ¿no? Pero a todos los une uno, y es Jesucristo. En Hechos 8, es un pasaje muy conocido, ¿no? Y no vamos a leerlo todo, porque bueno, tomaríamos mucho tiempo, ¿no? Pero aquí desde el 26 en adelante, ¿no? Nosotros vamos a leer los del 36 al 38, pero bueno, sí, cuando leemos este acontecimiento, ¿no? Pues vemos que va un hombre con la palabra de Dios en la mano, pero está leyendo y no está entendiendo lo que está leyendo. Y viene otra persona enviada por un ángel del Señor, le predica el Evangelio, ¿no? Y parece ser que ha tomado un tiempo con él a predicarle, a explicarle por medio de las Escrituras, ¿no? El Evangelio, ¿no? Y dice del 8:35, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, ¿no? Y leyendo aquí, ¿no? Cuando hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que impide que yo sea bautizado? ¿Cuál es el impedimento de que uno sea bautizado, ¿no? Y bueno, luego él le dice, si crees de todo corazón, el único impedimento sería la incredulidad, ¿no? Si no crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el bautismo no tiene ningún sentido. Ahora, si verdaderamente crees que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios viviente, dice la Biblia de que tú tomas parte de su cuerpo, de su iglesia, de que tú tienes una unión, una comunión con el Señor. Entonces, el único requisito que se necesita para bautizarse es creer en el Señor Jesús, creer en la verdad del Evangelio, porque dice que el Felipe, abriendo la boca y desde la Escritura, le anunció el Evangelio, las buenas noticias de Jesús. Entendemos de que le habló de quién era Jesús, entendemos de que le habló de su muerte, de su resurrección, ¿no? Y este hombre, pues, lo que aquí vemos o entendemos, ¿no? Que creyó y fue bautizado, ¿no? Para el bautismo en agua, bueno, uno va y le bautizan en agua. Ahora, para la unión con el Señor, la fe es imprescindible, ¿no? Sin fe no hay una unión con el Señor, ¿no? Y como dice aquí ¿no? Versículo dice como que dice, si crees de todo corazón, ¿no? Como que si crees sin ninguna duda, si verdaderamente has sido convencido de quién es Jesús, ¿no? Si verdaderamente reconoces y confiesas que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? No hace falta más, pero tampoco se puede con menos. Y aquí vemos cómo Felipe no está cumpliendo lo que Jesús pues había dicho a sus discípulos antes de ascender al cielo, ¿no? Id y predicad el Evangelio, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y posteriormente enseñadles todas las cosas que yo os he enseñado, ¿no? Y Felipe está cumpliendo con este mandato del Señor, ¿no? Él iba, predicaba el Evangelio, este hombre, entendemos, fue bautizado porque había creído, ¿no? Cuando Jesús habla, ¿no? Cuando manda a los discípulos y les dice ir y bautizar, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque entendemos que la fe, la comunión, la unión con Cristo, es porque hemos sido convencidos por el Espíritu Santo del Señor, porque hemos sido regenerados por el Espíritu Santo del Señor, al creer en Jesús, al creer en la verdad del Evangelio, y somos hechos o tenemos la potestad, la autoridad de ser hijos de Dios. Hemos creído en Jesús, somos sellados por el Espíritu Santo y Dios es nuestro Padre, más o menos, ¿no? Más o menos lo que sería la verdadera conversión o el verdadero sentido, ¿no? del bautismo, ¿no? Y vamos a ver en Efesios capítulo 1, el versículo 13, dice, en él también vosotros, se refiere en Cristo Jesús, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿no? Y aquí vemos, dice, y en él también vosotros, en Cristo Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa. Esto es lo imprescindible. Sin esto no se puede, ¿no? Si vosotros pensáis el otro día cuando hemos estado escuchando los testimonios, ¿sí? Si mal no acuerdo, creo que nadie no habló del bautismo en agua, ¿no? Yo creo que de los que salieron aquí, nadie habló del bautismo en agua.
no dijo, no, y cuando me sumergieron en agua, pues ahí pasó no sé qué, y cuando salí pasó no sé cuánto. No, nadie no habló así, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua en sí misma no hace nada, no produce nada, ¿no? Y ahí por eso podemos también entender que es un simbolismo, ¿no?, de algo que sucede en el corazón. Ahora sabemos y entendemos, seguramente entre nosotros haya personas que se han bautizado en agua antes de ser regenerados, pero también hay algunos que nos hemos bautizado después de ser regenerados. Pero seguramente habrá también, pero muy pocos son los que dicen, no, no, yo en el mismo bautismo es cuando nací de lo alto, ¿no? Yo creo que nunca he oído un testimonio así, que puede ser que lo haya, y aquí vamos a ver, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, ¿no?, de personas, ¿no?, que no hay no hay un orden, ¿no? Pues mira, hay que hacer esto y esto, ¿no? Algunos se bautizan en agua antes, bueno, por lo que sea, otros después, ¿no? Pero vemos, ¿no?, nadie cuando da testimonio dice, no, ahí en agua, pues ahí ya rompió todo, salí ahí llorando y ya salté y empecé, no sé, ¿no? Por eso creo que hoy en día el bautismo en agua, si no hay este sellamiento del Espíritu Santo, ¿no?, que es el que hace la diferencia, que es el que nos incorpora en el cuerpo de Cristo, el que nos bautiza, el que nos mete, el que nos une con Cristo y con la iglesia, ¿no? Si no hay esta obra, el bautismo no tiene sentido, porque no tiene poder, porque no en sí mismo ni salva ni otorga nada, no es simplemente una orden, ¿no?, una orden del Señor que ha sido practicada en la iglesia y es practicada en la iglesia, pero simplemente como algo simbólico, ¿no? Y no, como decía, ¿no?, el bautismo de Juan no es el mismo bautismo, ¿no?, que el bautismo en el Señor Jesús, ¿no? Porque el bautismo de Juan era algo antes de que Cristo fuera glorificado y antes de que el Espíritu Santo había descendido sobre la iglesia y todos los creyentes, ¿no? En Hechos capítulo 19, del versículo 1 hasta el 6, bueno, hasta 7, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres, ¿no? Y vemos aquí, ¿no?, estas personas, y vemos aquí cuando les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Y ellos dicen, ni siquiera hemos oído. Ahora yo pensando, ¿no?, yo creo que ellos habrán oído hablar del Espíritu Santo, pero ellos a lo mejor no han conocido, y se ve la obra del Espíritu Santo en los creyentes y en aquellos que creen en Señor Jesús, en aquellos que confiesan que Jesús es el Cristo, ¿no? Y aquí vemos una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo en el nombre de Jesús. Aquí vemos que el bautismo que ellos tenían, que era de Juan, y fijaos, es que se bautizaron segunda vez. Se bautizaron por segunda vez, ¿no? Cuando el Pablo les anunció, ¿no?, el verdadero bautismo, esta verdadera unión, comunión
y obra, ¿no?, del Espíritu Santo en los que creyeron, ¿no? Y dice, cuando oyeron esto, entendemos, cuando oyeron, recibieron, creyeron, ¿no?, en Jesús, el Cristo, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, el versículo 6, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, ¿no? Y vemos aquí, ¿no? Y estos son narrativas como sucedían, ¿no? Son como testimonios, podemos decir, ¿no? Pues uno tiene un testimonio de una manera, otro de otra manera, pues a veces el orden de ciertas cosas no cambia. Ahora lo que sí todos tienen que tener, experimentar, es la obra del Espíritu Santo en sus corazones y en sus almas, ¿no? Y aquí ya claramente había una evidencia de que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, no todos que reciben el Espíritu Santo hablan en lenguas y profetizaban. No es la única evidencia de que uno ha recibido el Espíritu Santo. Ahora, tiene que haber alguna evidencia. Tiene que haber un fruto del Espíritu en aquellos que han recibido el Espíritu, ¿no? Es, puedes decir, lógico, ¿no? Alguna evidencia clara tiene que haber en la persona que ha recibido el Espíritu Santo, ¿no? Vamos ahora a 1 Corintios 12. Vamos a ver primero el versículo 3. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Esta palabra anatema significa maldito, ¿no? Y dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, ¿no? Y vemos el confesar, el creer, el recibir al Señor Jesús y la obra del Espíritu Santo van unidos. Es algo que no se puede separar, ¿no? Y aquí también en el 12:13, creo que es 13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu, ¿no? Dice, por un Espíritu fuimos todos bautizados, y este bautismo es imprescindible. Dice que somos bautizados en un cuerpo, somos incorporados, ¿no? Es más o menos, ¿no? Somos incorporados en cuerpo de Cristo, somos unidos con Cristo y con la iglesia, con los creyentes, muy importante, por la obra del Espíritu Santo, ¿no? Sin esta obra, sin este bautismo, el bautismo en agua no tiene sentido, ¿no? No dice que por bautismo, dice por agua fuimos todos bautizados en un cuerpo, no dice por agua, dice por Espíritu, una obra espiritual, una obra en el interior, una obra en el corazón, una obra en el alma, en lo profundo de nuestro ser, ¿no? Y esta es la verdadera unión, ¿no? Y vamos a Romanos capítulo 6. Y aquí, bueno, del 1 al 7 vamos a leer primero. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos y cada uno
los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dice que todos, yo añadí cada uno, todos, ninguno se libra, todos los que hemos sido bautizados, incorporados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, ¿no? Nos identificamos de su muerte, en su muerte, nos beneficiamos de su muerte y de su resurrección. Claro, tú luego piensas, pero yo soy creyente, pero sigo teniendo luchas con el pecado. Sí, pero hemos sido, aquí dice, librados, ¿no?, del poder del pecado, del dominio absoluto del pecado sobre nuestra vida, ¿no? Es como, y el bautismo un poco lo que representa, Daniel el pecador muere y Jesucristo justo resucita. Es algo, como dice el Pablo, dice, con Cristo juntamente estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El pecador muere y el justo resucita, ¿no? Ahora, esta glorificación, transformación, entendemos, ¿no?, que no es completa, ¿no? Y más que nada es una, ¿cómo decirlo?, una transformación o un cambio posicional, de posición, de ser pecadores, llegamos a ser justos, santos y sin mancha delante de Él. No sé, es una maravilla, es una obra poderosa de la gracia de Dios, porque tú te sigues viendo con ciertas luchas, pero ya no dominado y esclavizado por el pecado, ¿no? Y dice aquí, ¿no?, dice que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, bautizados en su muerte, morimos. El hombre viejo muere, el hombre viejo representado o el hijo de Adán muere y nace un hijo de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿no? Y esta vida nueva es una vida para vivir en este mundo. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuándo cuentan cumpleaños? ¿Los cumpleaños cuándo cuentan? Cuando uno nace, ¿sí? El nacimiento. Y el comienzo de la vida nueva es el nuevo nacimiento. Y bueno, lo que no estamos viendo y hablando, y mientras se predique el Evangelio se hablará y se seguirá diciendo, sin el nuevo nacimiento, sin esta obra del Espíritu Santo, ¿no?, a la que nos une con el Señor, ¿no?, en esta unión, pues sin este nuevo nacimiento no hay vida nueva, no hay justo, no hay justificación, no habrá glorificación, no hay salvación, no hay absolutamente nada delante de Dios. Seguimos estando muertos en delitos y en pecados. Y esto es lo importante, ¿no? Y esto es lo que el bautismo representa, como dije, pero no lo otorga. El bautismo en agua, ¿no? Pero el bautismo con el Espíritu Santo sí que nos lo da o nos
nos lo otorga, ¿no? Dice porque el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice, sabiendo esto, sabiendo con una convicción, con una seguridad, es lo que tenemos que tener presente todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, todos. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es el propósito de este bautismo en Cristo Jesús, de que no sirvamos más al pecado, ¿no? Y Cristo no solamente, no, ¿cómo explicar? En la muerte, cuando el bautismo representa que nos identificamos con la muerte de Cristo, lo que quiere decir en una manera que yo también he muerto en la cruz. Por eso dice la muerte semejante, porque yo nunca fui clavado en la cruz. Pero dice que juntamente con Él, dice esta palabra aquí dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, esta palabra plantados, no sé cómo era, sunfutos, algo así en griego, bueno, no lo digo, bueno, pero tiene sentido estrechamente unidos, estrechamente unidos con Él, en la semejanza de su muerte, semejanza parecida, porque nosotros no somos crucificados, no hemos sido crucificados, pero nos identificamos con la muerte de Jesús, ¿no? Con la crucifixión de Jesús, ¿no? Con un fin. Todo esto sucede con un fin, para que no sirvamos más al pecado, para que seamos libres del poder, del dominio, de la esclavitud del pecado, ¿no? Para que ya no practicamos este pecado, ¿no? En el cual andábamos muchos o pocos o algunos años antes de ser bautizados en Cristo Jesús, ¿no? Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pues como yo estoy crucificado con Cristo, al ser unido con Él, por esta unión que tengo con Él, como yo soy crucificado con Él, yo ya no tengo que ser crucificado. No sé cómo, como yo en una manera no sé, legal, posicional, yo ya fui castigado, pero no yo, sino Jesucristo en mi lugar. Entonces ya yo no seré castigado. No sé si me estoy explicando bien o... ¿Me estoy explicando bien o no? ¿Sí? Vale. No, para que no... A ver, claro, yo estaba leyendo y meditando y orando y la verdad que leyendo eso digo, ¿cómo es posible esto? ¿Cuán grande es la salvación en Cristo Jesús? ¿Cuán enorme es la salvación en Cristo Jesús? Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, ni de nosotros tampoco. ¿Pero de quiénes? De los que están bautizados en Cristo Jesús. Y con este bautismo, cuando el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos une con Cristo, ahí tenemos derecho. Y cada vez cuando tú ves, mayormente en las epístolas del Pablo, cuando dice en Él, ahí estamos nosotros. ¿Quién es la nueva criatura? El que está en Él. Santo, sin mancha, irreprensible. En Colosenses, ¿qué dice? En Él. Y este es el comienzo. Entonces, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo, estamos en Él. Y todos estos en Él, en Cristo, en Él, en Cristo, las bendiciones espirituales en Él, todo esto es para nosotros. Pero no para los que han sido bautizados solamente en agua, sino los que han sido bautizados en Cristo Jesús. Dice
El 10 dice porque porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y considerar, esto no es una autoconvicción, que yo ahora me pongo y digo, no, sí, pues yo soy muerto al pecado, yo soy muerto al pecado. No se trata de esto, de intentar autoconvencerte, sino lo que se trata de que nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, nuestro modo de pensar tiene que ser de que somos muertos al pecado. Cristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado, pero vivos para Dios, y aquí otra vez dice, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo nos vamos? ¿Cuál es esta considerarse muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús? Dice el versículo 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo es considerarme muerto al pecado y vivo para Dios? No dejando que el pecado reine. No dice presentar mis miembros como instrumento de justicia, como instrumento de lo que agrada al Señor. Las manos, habla de los miembros, las manos son nuestros miembros. Las manos que algunos años o muchos años las presentábamos como el instrumento, las utilizábamos para hacer el mal, que ahora con estas manos hagamos lo que sea justo, bueno y agradable delante del Señor. Este cerebro, la mente, que hemos maquinado tanta maldad, tanta hipocresía, muchos años, que ahora en ello pensamos en todo lo bueno, lo honesto, lo santo, lo puro, digno de alabanza. Nuestra lengua no la voy a sacar. La lengua que tanto tiempo hemos utilizado para maldecir a Dios, para maldecir a los demás, para ofender, para blasfemar, que ahora esta lengua la utilicemos como un instrumento de justicia para el Señor. Esto quiere decir considerarse muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Que con esta lengua podamos ensaltar, alabar, cantar, hablar, testificar del Señor, ¿no? Que las piernas que nos llevaban por los caminos de oscuridad y de maldad, ahora nos lleven, ¿no?, por los caminos de luz y santidad. Que nos animemos, que busquemos todo aquello que al Señor le agrada, ¿no? Leyendo hay unas cosas, ¿no? He leído un ejemplo, una cosa de San Agustín, ¿no? Porque cuando hablaba de esta transformación, que estoy muerto al pecado y vivo para el Señor en Cristo Jesús, ¿no? Que él antes de convertirse pues tenía una amante, el Agustín, y que él pues bueno, en un momento pues no, él iba y claro, y esta mujer iba tras él, ¿no? Y le decía, soy yo. Y dice que él se giró, dice, sí, pero yo no soy yo. Yo ya no soy yo, por eso me voy. Por eso huyo de la tentación, porque he sido librado, porque he muerto, he sido crucificado con Cristo y he resucitado para una nueva vida, ¿no? Dice, porque el pecado, el 14, no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso hemos muerto al pecado en Cristo Jesús. Por eso hemos resucitado a una nueva vida. Por eso hemos sido regenerados, salvados por la gracia del Señor. Por eso podemos ofrecer nuestros miembros como instrumentos de justicia, porque estamos bajo la gracia del Señor, ¿no? Un teólogo escocés, se llama James Denney, ¿no? Dijo que las tablas del monte Sinaí no traen santidad, pero la sangre del monte Golgotá sí. La sangre del monte de Golgotá sí. Por eso estamos en él, ¿no? Y para terminar, una cosa más en Colosenses capítulo 3, un poquito más y ya intentaré no... Dice 3, 1 y 2. Bueno, vamos a leer hasta el 4, lo siento. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, ¿no? Y dice, si hemos resucitado con Cristo, no dice si nos hemos bautizado en agua. Y no quiero yo aquí despreciar el bautismo en agua, ¿no? Pero quiero que la persona que se ha bautizado, se quiera bautizar, que entienda y lo tenga claro. Que aquí se trata de una obra espiritual, una obra en el alma, una obra en el interior, ¿no? Si bautizarse en agua sin que haya habido regeneración del Espíritu Santo, entiendo que no tiene sentido, ¿no? No es una ni herejía, pero creo que no tiene sentido, ¿no? Pero dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no buscad las cosas de la tierra. ¿Qué serían estas cosas de arriba? Y solamente hay que seguir leyendo. Y las cosas de la tierra no me quiero retener en ellas, ¿no? Las cosas de la tierra las tenemos desde el versículo 5 pues hasta el versículo 10, ¿sí? Más o menos, ¿eh? Ahí habla, haced morir. Pues lo terrenal, ¿sí? Terrenal, las cosas de la tierra. Fornicación, impureza, Aquí no buscar las cosas de la tierra no habla de no buscar posesiones, no buscar casas, no habla de esto, ¿no? No, aquí habla de qué? De la fornicación, de la impureza, de pasiones desordenadas, de malos deseos, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ¿no? Dice también, dejad también estas cosas, otras cosas terrenales. Ira, el versículo 8, perdón. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, no los unos a los otros. Estas son cosas terrenales y a estas cosas hay que desechar y hay que morir. Y ahora, las cosas celestiales, el versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Dice, vestíos pues que las distinciones, como cuando me veis a mí que llevo una camiseta, no sé, azul y el vaquero, ¿no? Cuando las personas nos vean, que puedan distinguir esto en nosotros. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, entrañable misericordia,
cosa de arriba. ¿Sí? Benignidad, cosa de arriba. Humildad, cosa de arriba. Mansedumbre, cosa de arriba. Paciencia, cosa de arriba. Estas son las cosas que debemos de buscar los que hemos resucitado en Cristo Jesús. Estas cosas nos tienen que distinguir a todos los que estamos en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo. Y todas estas cosas de arriba, ¿para qué las queremos? ¿O para qué las necesitamos? El versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿no? Bueno, no quiero leer más, ¿no? Pero sigue hablando más cosas de arriba que debemos de buscar los que estamos en él, ¿no? Pero estas cosas de arriba las necesitamos, ¿no? Para poder soportarnos, perdonarnos y andar en amor. Y dice, de la manera que Cristo nos perdonó, ¿no? Y nos identificamos con Cristo en su muerte y su resurrección. Él es nuestro representante, nuestro intercesor delante del Padre, y es como una posición. Ahora, esta posición, poco a poco, tiene que manifestarse en nuestra manera de vivir. Que la posición esta que tenemos, santos, justos y sin mancha delante de Él, que cada vez se pueda ver más en nuestra manera de vivir. Que imitemos más y más aquel con quien nos identificamos. Y es Cristo Jesús, ¿no? Dice, perdonándoos, ¿no? Dice, de la manera que Cristo os perdonó, siguiendo su ejemplo, ¿no? Y bueno, esto es lo que yo, ¿no? Se podía seguir leyendo, ¿no? Pero no quiero alargarme mucho más, ¿no? Y creo que, bueno, espero que me he explicado bien y nada, gracias.